Reciban un cordial saludo todas las hermanas de Iglesia Nazaret y nuestras hermanas de otras iglesias a su espacio vespertino conectadas, reflexiones que transforman la vida de la mujer. Es un gozo volver a escucharnos para encontrar en el estudio de la palabra de Dios el consuelo y el ánimo para seguir adelante en medio de las adversidades de la vida, recordando al Dios Todopoderoso que nos guarda de todo mal y nos provee de protección a cada instante. Su hermana en Cristo, Ruth de Vanegas, les da la bienvenida a este nuevo estudio. En esta ocasión vamos a estudiar un extracto del libro El Salmo 23, Cántico de un corazón apasionado, del escritor David Rothberg, quien examina los dos primeros versículos de este conocido salmo. Estudia la importancia de la metáfora del pastor en toda la escritura y luego da ayuda práctica para experimentar el descanso que nuestro pastor nos ofrece. El contenido del estudio se dividirá en dos partes: un retrato de Dios y el descanso y la renovación del pastor. En el contenido un retrato de Dios estudiaremos a David y la metáfora del pastor. Otros que usaron la metáfora del pastor y la metáfora del pastor para describir a Jesús. El problema de la mayoría de nosotros es que no tenemos una imagen clara del Dios al que anhelamos adorar. Nuestra imagen de Él está nublada por el recuerdo de frías catedrales y amargas religiones, pastores o sacerdotes que nos inculcaron miedo a Dios, o todo lo que sufrimos de niños por padres ausentes, emocionalmente desprendidos de nosotros, brutales o débiles. Todos tenemos nociones inexactas de Dios, de manera que la cuestión es Dios mismo. ¿Quién es Él? Esta es la pregunta a la que llevan todas las demás, la pregunta que el mismo Dios puso en nuestros corazones. David nos dio una respuesta consoladora y precisa: Jehová es mi pastor. Salmo 23:1. Yahweh es mi pastor es lo que escribió David realmente, usando el nombre que Dios se puso a sí mismo. Una generación más antigua de eruditos se refería al nombre como el inefable tetragramatón, la inexpresable palabra de 4 letras. Las letras que forman el nombre de Dios eran pronunciadas por los judíos en muy raras ocasiones por temor a provocar la ira de Dios. En su lugar usaban una palabra menor como Adonai, mi Señor, o Elohim, el nombre genérico de Dios. El término Yahweh, que a veces se acorta con Ja en el Antiguo Testamento, viene de una forma del verbo hebreo ser. Esto sugiere que Dios es autosuficiente, pero esa explicación es un frío consuelo para nosotros, por lo que preferimos la descripción de David: Yahweh es mi pastor. La metáfora del pastor es modesta, pero está repleta de significado. Parte de la comparación es el retrato de un pastor y su oveja. La otra es la experiencia de David y la nuestra. David pintó un cuadro y nos colocó en él. La frase de apertura de David, Jehová es mi pastor, introduce la imagen controladora que aparece en todo el poema. Cada verso abunda más en el símbolo, llenando el cuadro, mostrándonos cómo nuestro pastor Dios nos guía a ese lugar donde no nos va a faltar nada. David es la metáfora del pastor. El propio David era pastor. Pasó gran parte de su juventud cuidando unas pocas ovejas en el desierto, según 1 de Samuel capítulo 17, versículo 28. El desierto es uno de los mejores lugares del mundo para aprender. Hay pocas distracciones y casi nada. En un lugar como ese nos inclinamos más a pensar en el significado de las cosas que en lo que esas cosas proporcionan. Un día, mientras David cuidaba a sus ovejas, se le ocurrió que Dios era como un pastor. Pensó en el cuidado incesante que requieren las ovejas, su debilidad e incapacidad de defenderse a sí mismas. Recordó lo tontamente que se desvían de caminos seguros y la necesidad constante que tiene de ser guiadas. Pensó en el tiempo y la paciencia que necesitaron para confiar en él antes de seguirlo. Recordó los momentos en que la guió en medio del peligro y ellas se acurrucaban cerca de sus talones. Ponderó el hecho de que él tenía que pensar por sus ovejas, pelear por ellas, cuidarlas y buscarles pastos y aguas tranquilas. Recordó las magulladuras y los rasguños que había curado
y se maravilló de la frecuencia con que tenía que rescatarlas del daño que se habían hecho. No obstante, ninguna sola de sus ovejas era consciente de cuánto la cuidaban. Sí, dijo en tono meditativo, Dios se parece mucho a un buen pastor. Los antiguos pastores conocían a sus ovejas por nombre. Conocían sus costumbres, peculiaridades, marcas características, tendencias e idiosincrasias. En aquel entonces los pastores no conducían a sus ovejas, las guiaban. Al llamado matutino del pastor, un sonido gutural distintivo, cada rebaño se levantaba y seguía a su amo a los terrenos de pasto. Incluso cuando dos pastores llamaban a sus rebaños al mismo tiempo y las ovejas se mezclaban, nunca seguían al pastor errado. Durante todo el día las ovejas seguían a su propio pastor, mientras él buscaba praderas cubiertas de hierba y estanques protegidos donde sus ovejas pudieran alimentarse y beber en paz. En ciertas épocas del año se hacía necesario trasladar el rebaño más adentro en el desierto a un terreno desolado donde los depredadores estaban al acecho. Pero las ovejas siempre estaban bien cuidadas. Los pastores llevaban una vara, un palo muy pesado en el cinto y el cayado en las manos. El cayado tenía un gancho que se usaba para sacar a las ovejas de lugares peligrosos o impedir que se extraviaran. El palo era un arma para alejar a las bestias. David dijo, cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Primero de Samuel, capítulo 17, versículos 34 y 35. Durante todo el día los pastores permanecían cerca de sus ovejas, observándolas detenidamente y protegiéndolas del más mínimo daño. Cuando una oveja se perdía, el pastor la buscaba hasta encontrarla. Luego se la ponía sobre el hombro y la llevaba de vuelta a casa. Al final del día, cada pastor llevaba su rebaño a la seguridad del redil y dormía frente a la puerta para protegerlas. Un buen pastor nunca dejaba sola a sus ovejas. Se hubieran perdido sin él. Su presencia era la seguridad de ellas. Es en un pastor bueno como este en quien pensaba David cuando compuso el Salmo 23. Otros que usaron la metáfora del pastor para referirse a Dios. Jacob. Dios nos acepta. El patriarca Jacob era pastor y fue la primera persona en la Biblia que usó la metáfora del pastor para referirse a Dios. En su lecho de muerte reflexionó sobre su vida y la resumió con estas palabras. Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Génesis 48:15. Versión Biblia de las Américas. Jacob nació en una situación difícil, con la mano trabada en el calcañar de su hermano gemelo al nacer. Siguió toda la vida tratando de hacer errar y de adelantársele. De hecho, la vida entera de Jacob se caracterizó por cambios de opinión, traiciones, codicia y empujones a la gente para obtener ventaja egoístamente. No obstante, Dios no se avergonzaba de que lo llamaran el Dios de Jacob, ni de haber sido su pastor todos los días de su vida. Jacob nos recuerda a esos que vienen a la vida con una fuerte tendencia a equivocarse. Habitaban infiernos heredados y llevaban desde su nacimiento inseguridades, locuras y predilecciones pecaminosas. Son adictos a la comida, el sexo, el alcohol, las drogas, el gastar dinero, las apuestas o el trabajo. Tienen personalidades perturbadas y difíciles y además dijo C.S. Lewis, una máquina difícil de conducir. Dios conoce nuestras tediosas historias. Él comprende de las fuerzas latentes y todas las fuentes y posibilidades de hacer mal que hay en nuestras naturalezas. Ve el dolor del corazón que otros no pueden ver y que no podemos explicar ni siquiera a nuestros amigos más cercanos. Es consciente de las razones de nuestros cambios de ánimo, rabietas e indulgencias egoístas. Puede que nuestro carácter desconcierte a los demás, pero Dios nunca se aleja. Él ve más allá de lo espinoso. Ve el corazón herido, su comprensión es infinita. A Él no le importa lo dañado que estemos ni lo malo que hayamos hecho. Nuestra vileza no altera su carácter. Él es amor eterno, es el mismo ayer, hoy y siempre. No somos lo que Él desea que seamos, pero no quiere decir que no nos quiera.
Si así lo queremos, Él será nuestro pastor. Frederick Buechner se maravilla ante la locura de Dios de recibir tontos y desajustados, quisquillosos y santurrones, personas estiradas y excéntricas, egoístas patológicos e insípidos y sensualistas. Pero así es Él. Sea lo que fuéremos, donde quiera que estemos, su corazón está abierto a nosotros. Isaías. Dios nos conoce íntimamente. Isaías tuvo la visión de un pastor estelar que cada noche llamaba a su rebaño de estrellas por nombre. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Isaías 40:26. No es por casualidad que las estrellas tienen sus órbitas y lugares asignados en el universo. No salen al azar ni tampoco deambulan a la aventura por el espacio. Salen para estar a disposición de Dios. Él saca el ejército estelar una a una y la llama por su nombre. Ninguna se queda atrás. Es terrible que a uno no lo conozcan. Vivimos con el temor de que nunca nos conozcan lo suficiente, de que los demás nunca sepan quiénes somos realmente, cuáles son nuestros sueños y dónde nos llevan nuestros pensamientos. No obstante, no tenemos nada que temer. Dios conoce a cada una de sus ovejas por nombre. Él es consciente de cada personalidad y peculiaridad. Están los pequeños a quienes hay que cargar, los lisiados que no pueden llevar el paso, las ovejas que se están alimentando y no se las puede apresurar, las viejas ovejas que apenas se pueden llevar bien, están las que encabezan el rebaño y que siempre quieren estar al frente, las abusadoras que embisten y empujan para conseguir lo que quieren, las tímidas que tienen miedo a seguir, las ovejas negras que son siempre la excepción. Están las que pastan hasta perderse y otras que más deliberadamente se escapan. El buen pastor nos conoce a todos. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará sus corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Isaías 40, versículos 10 y 11. Dios conoce nuestro paso. Él sabe cuando nos abruma el sufrimiento, el dolor y la soledad. Sabe cuando nos damos plena cuenta de nuestras limitaciones. Sabe cuando sentimos vergüenza y estamos quebrantados y cuando no podemos seguir. Dios no arrea a sus ovejas, sino que las guía. Les permite vacilar y perturbarse. Da crédito por decisiones y resoluciones que son probadas arduamente. Entiende el valor que se tambalea frente a circunstancias terribles. Puede aceptar una fe que se apaga cuando hay tensión. Toma en cuenta las razones ocultas del fracaso. Siente todo el peso de nuestros desastres. Conoce nuestro dolor como nadie más. Nuestros lamentos llegan a sus oídos. Incluso escucha los gemidos que no expresamos. Cuando nos quedamos atrás, no nos regaña. Más bien nos reúne y rodea con sus fuertes brazos. Nos lleva cerca de su corazón. La esencia, el corazón del carácter de Dios descansa allí. Él tiene el corazón de un tierno pastor. De acuerdo a esta primera parte, podemos ver que la metáfora del pastor de ovejas que lo compara con Dios nos permite con toda confianza creer de que Dios es un Dios bueno, que conoce todas nuestras debilidades y su propósito es ayudarnos, consolarnos y guiarnos con su palabra bendita a fin de que nuestra vida sea transformada sin ocultar lo que realmente somos. La próxima semana continuaremos con esta parte de cómo otros usaron la metáfora del pastor para referirse a Dios. Oremos. Padre, te adoramos y te glorificamos por ser nuestro pastor. Gracias te damos por permitirnos entender la dimensión que implica el que tú seas nuestro pastor, ya que nos hace ver con claridad tu bondad, tu cuidado, tu protección y tu guía a través de tu palabra que nos enseña quién eres tú y todo lo que tú estás dispuesto a hacer por nosotros. Ayúdanos para no olvidar buscarte cuando vienen las pruebas y las tentaciones, sabiendo que no nos rechazarás por nuestras debilidades, sino que al contrario, nos guiarás con tu Espíritu Santo a hacer tu voluntad. Padre, en este momento estamos recordando a todos nuestros hermanos y hermanas que están adoleciendo de diferentes enfermedades. Que seas tú poniendo tu mano poderosa sobre cada uno de ellos
para que sean sanos para la honra y gloria de tu nombre. Te pedimos también específicamente por los hermanos que están enfermos del coronavirus. Asimismo, clamamos por todos los médicos, enfermeras y el resto del personal de salud para que los fortalezcas, los guardes del contagio del coronavirus y puedan realizar su labor sin temor y en la confianza de que tú estás con ellos. Gracias te damos por la provisión y protección que das a cada una de nuestras familias. Y te alabamos y glorificamos porque hasta aquí nos has guardado. Gracias, Padre, por escuchar esta oración y te pedimos que nos concedas las peticiones que hemos puesto delante de tu trono de gracia, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.